Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Sumando Voces en Directo? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de todos los jueves. Como siempre, transmitimos por las redes sociales de Sumando Voces, las redes sociales de Herbol, las redes sociales de la Radio América, del IPTK de Sucre, de Aclo Chaco y de la Red Unitas. También nuestra señal va por la Radio Pío 12 de Oruro y la Radio Fenacievo de La Paz. Hoy queremos hablar de la importancia de rendir cuentas para contribuir a la transparencia y de esa manera apoyar también a que tengamos una democracia más saludable. Si bien nos vamos a enfocar en la sociedad civil, también queremos preguntarnos cómo estamos por el Estado. Es decir, ¿hay transparencia? ¿No hay transparencia? En fin, partimos contándoles que esta semana organizaciones civiles de todo el mundo se unen en una rendición de cuentas global y conjunta. En el caso de Bolivia, la Red Unitas y sus 23 asociadas cumplen con esta tarea para que la gente sepa cuánto reciben de financiamiento, a dónde se dirige ese financiamiento, cuántos son los beneficiarios. Nuestro panel está listo porque además, qué casualidad, este programa coincide con que el Movimiento al Socialismo, el partido oficialista, ha convocado asamblea legislativa justamente hoy, cuando falta menos de un mes para que termine su gestión, para elegir al Contralor General del Estado, justamente la autoridad encargada de velar por el buen uso de los recursos y, por supuesto, por la transparencia en las finanzas públicas. Nuestro panel está listo, les decía, pero antes les invito a ver un pequeño resumen de noticias con nuestra compañera Jenny Escalante. Adelante. ¿Qué tal amigos y amigas de Sumando Voces? Arrancamos con el resumen de las noticias más importantes de la semana. Balotaje. El sistema de resultados preliminares, CIREPRE, difundirá datos no oficiales durante la jornada electoral, con un avance de hasta el 90%, aunque sin valor legal frente al cómputo oficial. Si la diferencia entre candidatos es menor al 2%, los tribunales electorales departamentales analizarán los resultados. La misión de observación electoral de la Fundación Jubileo advirtió que anunciar un 100% de resultados preliminares podrían generar confusión si difieren de los oficiales. Economía. El Producto Interno Bruto PIB de Bolivia cayó un 2,4% en el primer semestre de 2025. Y economistas advierten que el país pasó de una etapa de estanflación a una recesión económica sostenida, la primera en 40 años. Los expertos alertan que esta situación podría agravar el desempleo, reducir la inversión y aumentar la pobreza, mientras que el gobierno mantiene una proyección de crecimiento del 3,51% para este año. Libertad de prensa. Asociaciones de periodistas expresaron su rechazo a la obstrucción del trabajo periodístico sufrida por dos medios de comunicación, a los que se les impidió realizar la cobertura del acto público de cierre de campaña del binomio Paz-Lara, efectuado el 13 de octubre en Santa Cruz. La Defensoría del Pueblo señaló que esta acción vulnera derechos fundamentales garantizados por la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. Incendios. Los incendios forestales afectan actualmente a 4 departamentos del país, siendo Bajo Paraguá, en San Ignacio de Velasco, Santa Cruz, la zona más crítica. En total se reportan 545 focos de calor y 7 incendios activos en Santa Cruz, Beni, Tarija y Potosí. 60 bomberos trabajan para evitar que el fuego ingrese a reservas forestales, mientras se realizan sobrevuelos para monitorear las áreas afectadas y enfriar los focos controlados. Discapacidad sin límites. Edgar Arroyo, quien nació con parálisis cerebral, y Guara Yupanqui, con discapacidad intelectual y epilepsia, son una pareja que enfrenta cada día los desafíos de la crianza de su hijo Josué, de 2 años, mientras luchan contra la discriminación y la falta de oportunidades laborales. Desde la Asociación El Despertar, que él preside, impulsan proyectos para personas con discapacidad, aunque el apoyo estatal es insuficiente y el bono mensual apenas alcanza para subsistir. Pese a las dificultades, ambos se apoyan y trabajan para criar a su hijo con amor y dignidad, convencidos de que lo único que falta en la sociedad, como dice Edgar, es humanidad. Ponemos punto final a la información. No se olviden que pueden visitar nuestras redes sociales para conocer más noticias. En Facebook nos encuentran como Sumando Voces Bolivia,
en X como Sumando Voces Bo, en TikTok como sumando.voces y nuestro portal web www.sumandovoces.com.bo. Gracias, Jenny, por ese informe que resume las noticias que le interesan a la sociedad civil. Y ahora sí, quiero darles la bienvenida a los integrantes de nuestro panel. Empezamos con Daniela Iche. Ella es coordinadora de la red global Agna Civicus, que lidera el mes global de la rendición de cuentas de la sociedad civil. Y ella nos habla desde Brasil. Bienvenida, Daniela. Muchas gracias, Mary. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. También nos acompaña Waldo Albarracín. Él es ex defensor del pueblo, especialista en derechos humanos y analista. Bienvenido, Waldo. Muy buenos días, Mary. Un abrazo fraterno para ti y los panelistas. Muy bien. Y está con nosotros Mila Reynolds. Ella es directora ejecutiva de la Red Unitas. Mary, qué gusto. Muy buenos días y un gusto estar también con Daniela y Waldo en este espacio. Muy bien, quiero invitarles a los tres a ver unas pocas láminas que tienen un resumen muy sucinto de la rendición de cuentas que está presentando en este momento por todas las redes sociales, la Red Unitas y las asociadas. Fíjense cuánto ha ejecutado la Red Unitas del año 2024, 151.064.935 bolivianos. Y ese dinero se ha destinado a 166 planes, programas y proyectos en todo el país. Las personas beneficiarias directamente son 392.776 y las que han recibido apoyo de manera indirecta son 975.385. Sigamos, por favor, pero ¿cuáles son esas instituciones asociadas de las Red Unitas? Ustedes pueden ver que están en todas partes del país. Las conocen: CIPCA, CEDLA, SEMTA, ISAL, CEGIS, Proceso, en fin, pueden ver todo este detalle de las 23 organizaciones de la sociedad civil que están haciendo esta rendición de cuentas en el informe que ya está colgado en la página web de Unitas. Sigamos, por favor. Bueno, y los actores a los que Unitas y las instituciones asociadas han dirigido su acción son los siguientes. El 96% de las instituciones dirigieron sus acciones a las mujeres, el 73% a los campesinos, el 73% a jóvenes y adolescentes, 69% a pueblos indígenas originarios, 54% a pequeños productores, 38% a niños y niñas y el 31% a juntas vecinales. Sigamos, por favor, y vean con qué organizaciones se ha trabajado y se ha coordinado esta acción de apoyo a la sociedad civil, con organizaciones campesinas, organizaciones y colectivos de mujeres, organizaciones indígenas y aylus, organizaciones juveniles, barriales, vecinales, sindicales, academia, colegio de profesionales, organizaciones de niños, organizaciones emergentes como los colectivos, las OTBs, organizaciones gremiales y organizaciones de mineros. Pero, ¿de dónde viene el dinero? ¿De dónde vienen los recursos con los que se financian estos proyectos? Este cuadro ustedes lo van a encontrar detallado en el informe de rendición de cuentas colectivo, que está, como les decía, colgado en la página web de Unitas, y también lo vamos a poner en los comentarios de este programa de streaming, pero les adelanto que la mayor parte de este financiamiento proviene de la cooperación internacional. Estamos hablando de 102 millones, más de 102 millones que provienen de esa fuente, y eso equivale al 68%. Muy bien, con esas láminas quiero darle la palabra a Mila Reynolds. Ella es directora de la Red Unitas, les decíamos, y quiero preguntarle cuál es su evaluación de esta rendición de cuentas de la Red Unitas, en qué consiste esta rendición de cuentas y cuál es el logro más importante que ella podría destacar. Adelante, Mila. Bueno, Mary, muchas gracias por esa presentación de estas láminas. Creo que podemos ver que la evaluación para mí ya en realidad es sumamente positiva, ¿no? Y esta evidencia lo respalda, ¿no? Como tú bien mencionabas, hoy hemos realizado este ejercicio público, pero además público sincrónico.
de las 22 de 24 organizaciones que conforman la red UNITAS para el año 2024. Siempre rendimos cuentas un año después, ¿no? Con toda la información que se va procesando desde las diferentes instituciones que la componen. Ahora, en esta evaluación que tú me preguntas, yo te diría que es bastante positiva, en primer lugar, porque es un mecanismo, mira, la rendición de cuentas es un mecanismo de autorregulación que ha demostrado, ¿no?, ser muy efectiva. Y en el caso de UNITAS tenemos más de una década rindiendo cuentas, ¿no? Tenemos problemas de conexión con Mila, así es que vamos a pasar anualmente con toda esta información tan rica. Adelante, Mila. Hemos restablecido la conexión, así es que sigamos, Sí. por favor. Perdón. Ok, listo. Entonces, yo decía que este es un mecanismo, ¿no?, de autorregulación, sobre todo en lo que se refiere al informe de rendición de cuentas, porque no tenemos un mecanismo específico a través de la normativa que establezca la obligatoriedad de rendir cuentas. En este sentido, este mecanismo de autorregulación que se trabaja desde la sociedad civil ha demostrado ser muy efectivo, ¿no?, porque nos permite mantener la confianza en la ciudadanía. Y cuando hablo de confianza, lo que estoy queriendo mencionar es, por ejemplo, un estudio que se ha hecho de C.S. Mori el 2023, como UNITAS hemos promovido este estudio, y ahí se ha calificado el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en el primer lugar de confianza en el listado de las organizaciones a nivel de país. Esta rendición de cuentas lo que nos está permitiendo, por supuesto, es ser mucho más visibles y mostrarle a la gente cuánto financiamiento, por ejemplo, se ha recibido, cómo lo estamos ejecutando, a dónde van estos fondos y también lo más importante, diría yo, es cómo se aporta al desarrollo y a la construcción de una democracia en el país. Ahora, ¿en qué consiste? Tú me preguntabas, ¿verdad? Y la rendición de cuentas en el ámbito de la sociedad civil va más allá de lo financiero, ¿no? Es asumir prácticamente una responsabilidad de hacer pública y accesible toda la información, tanto para la ciudadanía como para el gobierno, la propia cooperación internacional, que como las cifras han mostrado, aporta bastante en términos de lo que es recursos para el logro de los objetivos. Entonces, esta rendición de cuentas tiene que ver con la misión y los objetivos que nos proponemos dentro de la sociedad civil. Así también toda esta cantidad de recursos que se administra y los resultados concretos que se está teniendo en el trabajo. Es importante ver que esto lo que hace es generar legitimidad y fortalece sobre todo la institucionalidad y promueve mayor confianza en la ciudadanía cuando uno trabaja desde esta lógica, ¿no? Ahora yo te comento el entorno actualmente en el cual trabaja sociedad civil. Se la acusa a veces de falta de transparencia, ¿no?, o de ser agentes extranjeros, ¿no? Y este ejercicio de transparencia voluntaria que hacemos, creo que es la mejor respuesta y compromiso que tenemos con la ciudadanía. Y para mí el logro más importante, como te he mencionado, es que se mantiene esta confianza de la ciudadanía en el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, a pesar de las dificultades que podamos tener el país en torno a la normativa y de las normas que han ido restringiendo el funcionamiento de las organizaciones como tal. Muy bien, Mila, entonces legitimidad, ¿no? Es lo que se logra después de rendir cuentas. Pero yo quisiera ir ahora con Waldo Albarracín porque estamos teniendo igual algún problema de señal y no quisiera perder su punto de vista antes de que algo ocurra con el Internet. Ya sabemos que en Bolivia tenemos problemas de Internet. Quiero preguntarle, Waldo, ¿cómo está la situación en el Estado? ¿En el Estado hay la cultura de rendir cuentas? ¿El Estado boliviano es transparente?
¿qué opina, por ejemplo, sobre la elección del Contralor General cuando faltan 23 días para las elecciones, para la transmisión de mando, para que entre un nuevo gobierno? Adelante. Bueno, hay una norma jurídica que establece la obligatoriedad del conjunto de entidades estatales para rendir cuentas. Y de hecho, por lo menos formalmente, se advierte que entidades, no solo del gobierno central, entidades estatales descentralizadas, cumplen con esta formalidad. Pero el problema no está en que simplemente lo hagan en función de dar un informe muy discrecional, sino la idea es, lo que mencionaba precisamente Mila, es generar una cultura de la transparencia en la relación Estado-sociedad civil. Primero, porque el Estado está manejando recursos del conjunto de la nación boliviana y entre ellos la sociedad civil. Está manejando sus recursos propios. Y por otro lado, esa sociedad civil que organizada, en muchos casos puede percibir recursos, en otros no. Pero la rendición de cuentas no solo pasa por el tema financiero, sino además de demostrar desde el Estado y la sociedad civil una administración idónea de tus recursos financieros, también es importante desde la sociedad civil mostrar que tu gestión en el marco de positivos, o sea, consolidar, ¿no?, las razones que se dan para determinar etc. Ahora, ¿qué ha ocurrido Don Waldo. es el Estado o muchas veces, especialmente? ¿Me escucha, don Waldo? ¿Por Lo qué? tenemos Que, entrecortado. Ya les adelantaba yo que tenemos una pésima señal en el país. Lamentablemente, esto nos ocurre muy frecuentemente. Vamos a parar un ratito con don Waldo porque la señal como que está intermitente. Ahora quiero ir con Daniela Iche en Brasil y suponemos que allá sí hay mejor internet, no sé, vamos a probar y preguntarle por qué esta iniciativa se ejecuta a nivel internacional, qué busca la sociedad civil de todos los países con esta rendición de cuentas. Adelante, Daniela. Gracias, Mary. Bueno, lo que llamábamos de la Semana Global de Rendición de Cuentas empezó el 2017 como 2 días de una campaña para dar visibilidad sobre el concepto de rendición de cuentas, para qué sirve, por qué es importante, ¿no? Entonces, una campaña de concientización primeramente. Al pasar de los años desarrollamos y hoy tenemos un mes de rendición de cuentas, lo que demuestra la importancia del tema y que desde 2017, y eso empezó obvio antes, sigue como una pauta, un tema muy importante para la sociedad civil. Hacemos esa campaña generalmente en el octubre de todos los años para dar visibilidad a la relación entre rendición de cuentas dinámicas, que en un ratito les voy a explicar qué es, y su relación con el fortalecimiento del espacio democrático. Entonces, por rendición de cuentas dinámicas entendemos como las prácticas, las buenas prácticas de gobernanza que tienen que ver con actuar con transparencia y en colaboración con todos los actores de la sociedad civil que están involucrados, por ejemplo, en un proyecto. Entonces, en general, a veces entendemos rendición de cuentas como reportar a nuestros donantes, pero rendición de cuentas dinámica va mucho más para allá de eso. Entonces, mi relación con las personas, con los grupos, con las comunidades que se benefician del proyecto que estoy ejecutando como organización de la sociedad civil, tiene que ver con la manera como opero y me relaciono con los pares, con las organizaciones pares con quien trabajo. Tiene que ver con cómo me relaciono con mi equipo. Entonces, es una manera de trabajar que garantiza la transparencia, no solo hacia afuera para donantes, pero también entre pares, entre todos que están involucrados en algo. Entonces, en manera muy resumida, eso que quiere decir rendición de cuentas dinámica. En teoría es fácil de entender, pero en práctica a veces puede ser un poco complicado. Entonces, esa campaña existe justo para dar visibilidad al concepto de rendición de cuentas dinámica, pero también para enseñar para la sociedad civil las buenas prácticas de rendición de cuentas. Entonces, todos los años tratamos de hacer alguna actividad más introductoria para explicar teóricamente qué quiere decir rendición de cuentas dinámica, pero también hacemos muchas
presentaciones, trabajamos con las redes sociales para difundir buenas prácticas que están ocurriendo en distintas partes del mundo. Entonces, por ejemplo, esa semana tuvimos un encuentro con representantes de la sociedad civil de América Latina, de Asia, de Europa, de África, que están hablando sobre sus buenas prácticas. Y ese ejercicio de concientización tiene por objetivo estimular, encorajar a la sociedad civil, desde organizaciones de base, grupos muy pequeños que actúan a nivel comunitario, local, hasta grandes organizaciones y redes internacionales de la sociedad civil, a buscar maneras de mejorar sus prácticas de transparencia y de rendición de cuentas. Entonces, para eso sirve la campaña. Muy bien, muy interesante. Luego vamos a volver con esa campaña global, pero ahora quiero darle la palabra a Mila Reynolds para preguntarle, sabemos, usted mismo nos dijo que había muchos años ya en que se venía realizando este ejercicio de rendición de cuentas. ¿Qué se ha logrado en este tiempo y cómo se puede ampliar esta cultura de rendición de cuentas al resto del país y al resto de las instituciones? Bueno, Mary, yo creo que anotaría tres logros importantes, ¿no? En primer lugar, yo creo que mantener la confianza y legitimidad es un tema esencial. Hemos sostenido la buena percepción, ¿no?, de la ciudadanía hacia el trabajo de la sociedad civil, y para eso te comento que el año 2023, ya con alguna información más, por ejemplo, en una encuesta que se hizo con CS Mori, hemos podido ver justamente la importancia, ¿no?, que tiene la confianza en las instituciones y sobre todo en sociedad civil. Vamos a ver que en un contexto muy difícil, ¿no?, que se ha tenido en en la última década desde la promulgación de la ley del 2013, ¿no?, para el registro de las organizaciones de la sociedad civil, ha habido un contexto muy desfavorable porque ha generado una reducción importante del número de organizaciones que están registradas en el BIF, ¿no? Y es una bajada impresionante, ¿no? A nivel de las ONGs nacionales, te diría, es casi un 90%, es un 89.6% que ha reducido. Inicialmente, en el año 2015 teníamos 1.980 organizaciones de sociedad civil y hay una reducción a 206 en el año 2025, lo cual es una cifra muy impactante. Y lo propio ha pasado con el tema de las organizaciones ONGs internacionales. Entonces, este tema vinculado al tema de la confianza que yo decía y legitimidad es fundamental porque este avance de la rendición de cuentas nos permite tener información de primera mano para mostrar que contamos con la confianza. Y esa encuesta de CS Mori del 2023, y que espero que el próximo año podamos hacer nuevamente una, nos muestra este avance que se tiene de esta sociedad civil, que además es sostenido en el tiempo. Un segundo tema que podría notar es este aporte que se hace al desarrollo como tal, ¿no? Ahí vemos que la contribución real al hacer estos ejercicios como el que ahora mencionamos y que en esta semana estamos llevando a cabo de parte de la Red UNITAS, muestra esa contribución al desarrollo nacional, pero también el apoyo y la contribución que hacemos por la vigencia de los derechos humanos y de la propia democracia. Ahora, sobre todo, es donde más se puede evidenciar la importancia de la democracia y los diferentes actores de esta sociedad civil que han estado contribuyendo en este proceso democrático. En todo caso, sí, para cerrar esta idea, yo te diría en los avances que quisiera notar un tercer avance, es cómo hemos desarrollado desde sociedad civil un mecanismo sólido, ¿no? Y para eso, por ejemplo, se ha construido un sistema de información para la rendición de cuentas y transparencia, se denomina CITREC, ¿no? Así lo tenemos registrado nosotros comunitas, y lo que hace es recoger información sistemática, de forma sistemática, metódica,
y ordenada. Entonces, hay avances también bien importantes con relación a los tipos de instrumentos que se está utilizando para eso. Qué interesantes los datos que nos daba Mila, en sentido de que según los registros del gobierno, las ONG se han reducido al 90%. Ha habido una reducción del 90% en cuanto a presencia de ONGs en Bolivia, en un contexto de presiones, ¿no? De eso vamos a hablar también luego con Daniela Aiche. Pero antes quiero leerles unos comentarios que nos están llegando de la audiencia. Por ejemplo, nos escribe Oscar Roca y nos dice que están transmitiendo en Radio Horizonte de Huanuni. Un abrazo para Huanuni, qué alegría saber que también están siguiendo nuestro programa. Y queremos también leer el comentario de Marina Vargas. Ella nos dice, la ley 974 obliga a la administración pública al menos 2 veces al año a rendir cuentas. Sin duda, como señala Waldo, el propósito es generar transparencia en la práctica del servicio público, pero tiene grandes dificultades porque siento que la rendición de cuentas también tiene que ver con la ética. Justo de eso nos estaba hablando don Waldo cuando se fue la señal, así que volvemos con él para que termine de redondearnos la idea sobre si ese ejercicio que hace el Estado termina realmente en ser un ejercicio efectivo. Adelante, don Waldo. No es efectivo porque lamentablemente en las gestiones de estos últimos 20 años hubo un manejo muy discrecional de los recursos del Estado, no solo discrecional, sino al mismo tiempo reñido con el ordenamiento jurídico, en otras palabras, un manejo corrupto. Entonces, ahí viene el problema, que el propio gobierno ha eliminado todo mecanismo de fiscalización real, no solo proveniente de la sociedad civil, sino de las instancias estatales, lo que tú anticipabas hace un momento. ¿Por qué? Por ejemplo, los contralores, las personas que han estado de contralores, incluida la actual, ¿no? Nunca han desarrollado una labor fiscalizadora veraz en el manejo de los recursos públicos. Sí he visto alguna acción más bien en coherencia con la represión política a aquellas entidades estatales, pueden ser municipios, que no forman parte del esquema político del movimiento al socialismo, pero en general esos recursos, reitero, por esa discrecionalidad que les ha caracterizado, más bien son antagónicos a la misma ley, desde el punto de vista de que no solo son discrecionales, son ilegales, pero lo más grave es que son impunes, y ese es un tema que debe resolverse. Por ello, no es de extrañar que el Congreso pretenda hoy día, aprovechando la mayoría parlamentaria que tienen, elegir a un contralor, cuando esta tarea deberían dejarla a la nueva gestión congresal y gubernamental. Pero como se trata justamente de evitar que se transparentice, que el país en su conjunto conozca el verdadero destino de los recursos, obviamente van a tratar de designar una persona que sea celestina, diríamos, de esas actitudes irregulares. Un ejemplo concreto que te doy, para que no se vea que es una especulación, el viaje del expresidente Evo Morales a Rusia para ver la inauguración del Mundial de Fútbol, creo que fue en el 2018. ¿Qué tiene que ver con una gestión gubernamental? Que el presidente, por su fanatismo al fútbol, quiera ir, eso implica no solo el traslado personal de él, el avión presidencial, el equipo, en fin, es un gasto absolutamente impertinente, y la Contraloría mutis, y así podemos ir señalando muchos casos, pero no solo del anterior gobierno, del MAS Evo Morales, sino también el del actual presidente. Entonces, por eso es fundamental, cuando se habla de generar una cultura de transparencia, no solo va más allá del tema ético, sino de la necesidad de que la población boliviana tenga la certeza de que los recursos que le pertenecen están siendo adecuadamente administrados e invertidos. Por eso es que hay también una reacción negativa de la población que elude muchas veces las cargas impositivas, porque razona en ese sentido. ¿Por qué voy a pagar impuestos si mi dinero, en lugar de ser utilizado en obras públicas y con transparencia, sirve para el enriquecimiento ilícito de los políticos, etcétera? Hay razonamientos que podríamos llamarles subjetivos, pero que en el fondo no son tal, porque obedecen más bien a una respuesta, a una rebeldía de la sociedad civil, cuando delante de ellos se
incurren en hechos de corrupción, de delincuencia de cuello blanco, además de gran dimensión, y que además esto queda en el marco de la impunidad, porque en base a ese control fáctico que se ejerce sobre el órgano legislativo, sobre el órgano ejecutivo, sobre el órgano judicial, sobre la fiscalía, etcétera, entonces crean los espacios, los mecanismos para que todo ello quede en la impunidad, sin esclarecimiento y desde luego sin sanción penal. Ese es el tema de fondo que debe preocuparnos. Entonces sí existen esos mecanismos para rendir cuentas, pero según nos explica Waldo Albarracín, son mecanismos no efectivos, lo que deriva en la pérdida de confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Y particularmente nos cita el caso de impuestos nacionales. Pero, ¿qué pasa con la sociedad civil? Y esa pregunta la paso a Daniela Iche, en el sentido de que, ¿qué ocurre cuando las instituciones de la sociedad civil no rinden cuentas? La gente les pierde la confianza, los gobiernos pueden usar eso como pretexto, por ejemplo, para aprobar leyes restrictivas a su trabajo. Adelante, Daniela. Gracias, Mary. Bueno, puedo hablar un poco de una perspectiva internacional, entonces saliendo, pero incluyendo a Latinoamérica, pero también hablando de otras regiones del mundo, lo que observamos es que la sociedad civil de verdad rinde cuentas. Es una práctica que ya está bien establecida en el sector. Por muchos motivos, ¿no? Primero porque en general la sociedad civil trabaja con procesos muy democráticos. Entonces, el ejercicio de rendirse cuenta entre pares, como les hablaba antes, hace parte de la cultura institucional de la sociedad civil en general, ¿no? Entonces, aún lo que observamos en muchas partes del mundo, es muy común en todas las regiones, es que aunque hagan un ejercicio muy detallado, muy complejo de rendición de cuentas, las narrativas que se construyen, que muchas veces parten de gobiernos que demonizan la actuación de la sociedad civil, que deslegitiman la actuación de la sociedad civil, transforman en un riesgo y una dificultad cada vez más grande como hacer rendición de cuentas, ¿no? Entonces, lo que debería ser visto como una buena práctica de la sociedad civil que está en proceso de mejorar, de expandirse, lo que observamos es que al invés de surgir apoyos para la sociedad civil, surgen narrativas que dificultan la actuación de la sociedad civil. Entonces, por ejemplo, en Asia, y comparando un poco con lo que nos presentó Mila, vemos muchas organizaciones de la sociedad civil cerrando, y lo que nos explicó nuestro par en Asia es que cierran de manera silenciosa y voluntaria. Primero por el nivel de burocracia que tienen para existir como una organización de la sociedad civil, ¿no? El simple facto de existir como una organización es muy trabajosa, demanda mucho de una organización. Entonces, eso ya es como un desafío solo, ¿no? En Europa, por ejemplo, nuestra correspondiente ahí nos informó que, por ejemplo, por más que una organización sea transparente, que prepare informes parecidos o en las mismas líneas que, por ejemplo, UNITAS nos presenta esa semana, los datos presentados muchas veces son usados en contra de la sociedad civil. Entonces, aquí tengo datos, tengo transparencia de cómo está operando una organización a nivel de sociedad civil, y utilizan estos datos justamente para demandar más de la organización. Entonces, procesos de rendición de cuentas que muchas veces ya son difíciles, son trabajosos, demandan equipo, demandan tiempo, demandan organización, están siempre como, los gobiernos muchas veces están demandando más y más. Entonces, además de esta narrativa que observamos, no solo en regímenes autoritarios, es importante escuchar eso, no solo en regímenes autoritarios, pero también en democracias ya muy bien establecidas, son narrativas que vienen junto con la invención de que la sociedad civil no es efectiva, no genera impacto, ¿no? Entonces pasan a desarrollar legislaciones, leyes que tornan cada vez más difícil a nivel de administración, fiscalmente, financieramente, muy difícil el trabajo de la sociedad civil, ¿no? Entonces, el resultado es lo que nos reporta Mila desde Bolivia, y que nos reportan otros miembros de ACME en otras partes del mundo. El cierre de muchas organizaciones de la sociedad civil, que muchas veces son responsables que es importante siempre acordarse, ¿no? Que son organizaciones responsables por la ejecución
de servicios que el gobierno debería ofrecer a la población, ¿no? Y yo creo que en términos de necesidad, o sea, para ese contexto global que observamos, es entender, y tal vez ahí conecto un poco con lo que Waldo estaba hablando, un cambio cultural, ¿no? El ejercicio de rendición de cuentas sirve para generar confianza, confianza hacia los donantes con quienes trabajamos, con los pares con los quienes trabajamos, con nuestros equipos. Entonces, entender rendición de cuentas no solo como un ejercicio de compliance, pero también un ejercicio de confianza, nos ayudaría a tal vez como pelear en ese contexto en que las narrativas y las leyes han dificultado cada vez más la actuación y el ejercicio de transparencia que ya ejercen hace muchos años las organizaciones de la sociedad civil, yo creo. Entonces, Daniela nos dice, la sociedad civil rinde cuentas, las organizaciones rinden cuentas, pero pese a eso, los gobiernos incluso utilizan estos datos en contra de las organizaciones. Gobiernos autoritarios y no tan autoritarios, porque obviamente las organizaciones de la sociedad civil representan una voz incómoda, un contraste hacia el poder, un contrapeso hacia el poder. Y bueno, quiero leerles también alguna opinión que nos acaba de llegar. Se trata de Carlos Rodrigo Zapata y nos dice, rendición de cuentas es sinónimo de lucha contra la corrupción, nos pregunta. Cuando se ve las rendiciones de cuentas que presentan las instancias estatales en sus páginas web, queda la impresión de que se trata de coros de aprobación los que dan el visto bueno, con lo que han logrado conciliar la rendición de cuentas con la corrupción. ¿Alguna opinión al respecto? Pues le vamos a pedir a Waldo Albarracín que conteste esta pregunta. Adelante. Waldo, ¿usted cree que este ejercicio es sinónimo de transparencia o de lucha contra la corrupción? ¿O es que la corrupción definitivamente igual ha penetrado en el Estado? Cuéntenos cuál es la situación de la corrupción en Bolivia. Bueno, la situación de la corrupción en Bolivia es estructural, incluso me animaría a decir que es sistemática. Entonces, esos actos de rendición de cuentas que se desarrollan, por lo menos por el lado estatal o gubernamental, son formales porque se los tiene que hacer en cumplimiento de la norma, pero no cumplen el objetivo para lo cual se ha creado dicha norma. Entonces, ¿qué? El problema cultural va en el sentido de que eh, ¿cómo se entiende la política en Bolivia? En general, claro, discursivamente puedes decir, sí, se hace política para servir, o inspirado en una ideología, pero ya en la estadía en el poder, más bien, como el político en campaña invierte, tiene que procurar recuperar su inversión. Ese es el tema de fondo. Por eso es que, independientemente de las ideologías que pueden caracterizar a una determinada organización política, todos finalmente cuando están en instancias de poder cambian de conducta. Es decir, ese rostro amable, amplio, hasta tierno que levantan niños en las campañas electorales, se invierte radicalmente 180 grados en la estadía del poder. Yo le decía el otro día en una disertación a un grupo de ciudadanos, ese candidato a diputado uninominal que viene, que toca la puerta de tu casa, etcétera, que muy amable, cuando tú votas por él, pero a ver si puedes hablar con la misma persona cuando ya está en la autoridad, es imposible. Entonces, la práctica política, esa idiosincrasia que no solo es patrimonio exclusivo de Bolivia, sino de Latinoamérica, cultura de distorsión la política en función, reitero, ya sea de beneficio del grupo o del partido. El hecho concreto de que una buena parte de las gestiones gubernamentales en Bolivia han permitido que el narcotráfico se pasee como Pedro por su casa es una prueba ostensible, no especulativa, real, de que la corrupción es un monstruo tan grande que rompe los objetivos altruistas por los que se crean las entidades estatales. Por eso no solo se focaliza en un determinado gobierno. El sistema judicial en Bolivia, ustedes pueden salir a la esquina de la calle con una grabadorita y le pregúntele a 100 ciudadanos qué pasa. Señor, señora, ¿usted cree en la justicia? De 100 que preguntes, 105 te van a decir que no. Igual, similar resulta, preguntarle, ¿usted cree en los políticos sin especificar la sigla o la tendencia? Y de 200 personas, 400 van a decir no.
¿Por qué no creen en la justicia? ¿Por qué no creen en la política? ¿Por qué no creen en la administración del Estado? Porque hasta ahora nadie se atreve a cambiar realmente el sentido de la práctica política, porque ese es el origen. Si el Estado diera un ejemplo ante la sociedad civil de algo transparente, obviamente esa sociedad civil trataría de ser coherente con ello. Pero por eso, y lo que dije hace un momento, por eso es que el ciudadano incluso les restringe sus impuestos al Estado, porque tiene un convencimiento de claro de que esos recursos no se utilizan adecuadamente en obras públicas, es decir, que le devuelvan su derecho a la gente, sino para el enriquecimiento ilícito de mucha gente. Ese es el tema de fondo. Y creo por ello que, como he dicho y lo ratifico, es, así como hay corrupción en las esferas políticas de Bolivia, en el Perú pasa lo mismo, yo estoy viviendo ahí, me percata, acontece en el Brasil, acontece en la Argentina, etcétera. Parece que fue una virtud, entre comillas, desde luego lo digo con, con sarcasmo, una virtud de la sociedad latinoamericana, probablemente de otras sociedades también, pero creo que se manifiesta con mayor dimensión en nuestra región. Y en el caso boliviano, parece que es de las pocas oportunidades donde Bolivia aparece, ya sea como subcampeón o como campeón de la corrupción en los rankings internacionales. Eso debería motivarnos a una reflexión profunda, fundamentalmente en esta nueva coyuntura. Ojalá que con el nuevo gobierno, independientemente de quienes sean elegidos, tomen en serio esta importancia de transitar el manejo de la siempre bajo una orientación ética y de beneficio a la propia población boliviana. Así es, ¿no? Han salido los informes, particularmente de Transparencia Internacional, a eso se está refiriendo Waldo Albarracín cuando nos dice que somos o campeones o subcampeones de la corrupción y evidentemente Bolivia aparece encabezando a veces esas listas. A propósito del tema, quiero decirles que en el país se estaba intentando, o al menos la sociedad civil había intentado que se aprobara una ley de acceso a la información y de transparencia pública. De hecho, presentaron este proyecto de ley ante la Cámara de Senadores, pero queremos preguntarle a Mila, ¿qué pasó con ese proyecto de ley? Porque hasta ahora creo que no tenemos ley, ¿verdad, Mila? No, todavía no tenemos ley, Mary, pero si me permites, yo quisiera hacer un breve comentario a la luz de lo que se ha mencionado hace un momento atrás de parte de una de las personas que ha hecho comentarios en el chat. Bueno, en Bolivia tenemos una ley, obviamente, que obliga a las organizaciones estatales a rendir cuentas, ¿no? Pero más que únicamente una normativa, yo creo que algo bien importante que han mencionado los colegas es sobre el tema de la cultura de rendición de cuentas, ¿no? Hay que entender que es un compromiso ético, pero también político, ¿no? Por la transparencia como tal. Y bueno, la transparencia es una cultura que todos deberíamos tener para rendir cuentas, ¿no? Y no solamente pensándolo desde el Estado, pero también desde sociedad civil y los diferentes niveles de gobierno. Ahora, y también la propia, por ejemplo, cooperación internacional e incluso el sector privado, ¿no? Entonces, es toda una lógica, una cultura que nos permita trabajar de manera transparente. Yo anoto el tema de la confianza, que eso es un elemento central para que la ciudadanía tenga esta confianza. Por supuesto que se necesita un marco legal, sí. Y a tu pregunta te diría en términos de dónde estamos, qué ha pasado. Sí, hemos apoyado y es casi una década, diría yo, que ha habido varios intentos en el país de poder aprobar esta ley de acceso a la información. Yo te diría que somos el único país de la región que no contamos con una ley de acceso a la información. ¿Qué ha hecho sociedad civil? Conjuntamente varios actores ha promovido una ley que se la ha presentado a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Actualmente está en la Cámara de Senadores, pero ya viendo que este gobierno está finalizando, conjuntamente, obviamente, todo lo que es el aparato legislativo, sabemos que esta norma en realidad no va a poder avanzar en esta legislatura, ¿no?
Yo anotaría como positivo es que es una propuesta de ley que viene de sociedad civil que es consensuado, y al no tener opciones ya en esta etapa, porque bueno, la segunda vuelta se viene este domingo y en noviembre se posesiona el nuevo gobierno y la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional, lo que podemos hacer obviamente es solicitar la reposición de esta norma para la siguiente legislatura. Y eso significa seguir presionando para que Bolivia cuente con un marco legal que garantice, ¿no?, este derecho fundamental de acceso a la información, que es una parte esencial de la rendición de cuentas. Hay experiencias muy positivas, como se ha visto desde América Latina, pero también en Bolivia con relación al recojo y la rendición de cuentas, que también puede ser puesta a disposición del propio Estado o de las instituciones para valernos de las buenas prácticas en todo este proceso. Entonces, yo diría que, en primer lugar, el acceso a la información, la democratización de la misma y el intercambio que podamos tener son finalmente pilares fundamentales que nos permite fortalecer, ¿no?, el trabajo y tener una cultura de democracia en el país que tanto nos hace falta y que hemos venido hablando en toda esta etapa electoral, querida Miriam. Muy bien, vamos a terminar entonces este gobierno sin ley de transparencia. La gestión de la Asamblea Legislativa también va a terminar y no tendremos ley de transparencia. Pero como decía Mila, se trata no solamente de una ley, sino que se trata de una cultura de rendir cuentas, de una cultura de buscar y promover transparencia. Por eso quiero preguntarle a Daniela Iche, ¿cómo está esa cultura en la región? Hablemos un poco de los estados, no solamente de la sociedad civil. ¿Tiene que ver esto con la talante que tiene cada gobierno? Es decir, entre más autoritario, menos transparencia, entre más autoritario, menos transparencia, quise decir. Adelante, Daniela. Gracias, Mary. Bueno, yo creo que aquí es importante o vale la pena hacer una correlación entre lo que es rendición de cuentas social y lo que es rendición de cuentas dinámica, ¿no? Entonces, no solo en Latinoamérica, pero en otras partes del mundo, la sociedad civil, parte del papel que cumple la sociedad civil es demandar transparencia, es demandar información a los gobiernos, ¿no? Y eso lo hacemos muy bien en general, o sea, demandar las herramientas, las plataformas para que logremos encontrar la información sobre lo que está haciendo el gobierno para cumplir con su papel en la democracia, ¿no? Esa es como rendición de cuentas social, ¿no?, que hace el gobierno en el sentido de fornecer informaciones sobre cómo están operando, ¿no? Y rendición de cuentas dinámica podemos entender tal vez como un proceso, una práctica que es más bidireccional. Entonces, de la misma manera que la sociedad civil, y no son todas las organizaciones de la sociedad civil que hacen eso, pero en general es un papel muy común de la sociedad civil, que es demandar transparencia de los gobiernos, la sociedad civil también debe ser transparente, ¿no? Entonces, todo el ejercicio de rendición de cuentas dinámica que estamos hablando un poco, tiene que ver con no solo demandar transparencia, pero también ser transparente. Y de esa manera logramos avanzar procesos de gobernanza más democráticos, ¿no? Entonces, entiendo que en Latinoamérica estamos en ese proceso que no tiene tal vez tanto que ver con la calidad del gobierno que tenemos, es más autoritario, más democrático, pero creo que tiene que ver con un proceso de aprendizaje, de que vamos saliendo de un periodo muy largo de nuestras historias de demandar de gobiernos, pero tal vez no hacer un ejercicio tan organizado, tan profesional en ser transparentes como sociedad civil. Y creo que los otros actores de la sociedad van entendiendo que todos somos responsables por ser transparentes, ¿no? Entonces, el cambio de cultura que hablamos es entender rendición de cuentas no solo como un ejercicio de, como les decía, de compliance, no de cumplir con exigencias, pero y tampoco que es solo el papel del gobierno nacional o de organizaciones internacionales de ser transparentes, pero que cada organización de la sociedad civil y la sociedad civil como un todo debe ser transparente. Entonces, el cambio de cultura, creo que no hemos cambiado aún. Estamos en un proceso de transición, de entender cómo esos dos tipos de rendición de cuentas necesitan caminar juntos, ¿no? Para que todos sean transparentes y así fortalecemos la democracia en distintas partes del mundo, ¿no? Entonces, como creo, es un proceso de aprendizaje que creo que aún estamos en ese proceso. Y creo que las resistencias
en ser transparente de los gobiernos o de determinadas organizaciones de la sociedad civil. A veces viene de una cultura de no saber cómo ser transparente y de no entender que la transparencia ayuda, contribuye para el ejercicio de confianza entre los actores de la sociedad civil, entre los actores de la sociedad como un todo. ¿No? A partir del momento que empecemos a entender rendición de cuentas, no como compliance, pero práctica de confianza y prácticas que fortalecen la transparencia en una democracia, la cultura será establecida de manera adecuada, de la manera que deseamos, ¿no? Es como predicar con el ejemplo, pues, ¿no? De eso se trataría Exacto. más o menos, ¿no? Jazmín Peñalosa nos escribe y nos dice, las ONGs acostumbran a rendir cuentas con transparencia, en cambio muchos gobiernos aún evaden ese ejercicio. ¿Qué hace falta para que los gobernantes entiendan que rendir cuentas también es parte de gobernar? Y nos vuelve a escribir Carlos Rodrigo Zapata y nos dice, ¿puede la cultura, como dice Mila, vencer a las causas estructurales a las que se refiere Waldo de la corrupción? Nos dice, ¿no? Y con esto voy con Waldo Albarracín y ya después vamos a ir cerrando el programa porque se nos ha ido una hora. Waldo, ¿qué espera usted del próximo gobierno? Yo sé que hay muchas urgencias, crisis económica, inflación, dólares, en fin, pero ¿qué espera usted en el tema de institucionalidad, de transparencia, de lucha contra la corrupción? Y si podría hacer algún comentario a las personas que nos han escrito. Adelante, Waldo. Justamente, cuando hablamos del balotaje, hay un antes y un después. Bueno, ya más allá de lo que nos ha pasado, ¿qué más nos puede pasar? Creo que el desafío es que, independientemente de quiénes salgan elegidos gobernantes en el próximo balotaje, ni los que están en el gobierno, ni los que queden en la oposición, ninguno puede abstraerse del consenso, de generar consensos para asumir tareas trascendentales. Necesitamos, bueno, además de resolver el tema de la crisis, ¿no? Reconstruir, restituir el Estado de Derecho, restituir la democracia, y son tareas que no podemos decir que es responsabilidad exclusiva de un gobierno, sino del conjunto del Estado. Entonces, el Congreso tiene que ser un órgano legislativo cualitativamente distinto al actual, etcétera. Solo así se va a poder avanzar. Yo quiero aprovechar en un minuto tomar un tema que no está en tu agenda, pero si me es permitido. Miren, a Adelante. mí me preocupa el, el sicariato mediático. Estamos hablando de corrupción, me preocupa el sicariato mediático. Es decir, porque así como hay periodistas de lujo en Bolivia, una Lupe Caquías, una Mary Vaca, una Casimira, en fin, tantos colegas tuyos que me saco el sombrero, pero siempre les pregunto, ¿por qué las organizaciones que aglutinan a periodistas, incluso a los medios, no dicen nada sobre el sicariato de personas porque no están presentes en esta sala? Y no acostumbro a hablar de espaldas, pero todos sabemos que hay unos cuantos periodistas que hacen quedar que reciben dinero para destruir a una persona o para esos periodistas, ese conjunto de que, que, reitero, merecen nuestro respeto, actúan pasivamente a este tipo de, estos pocos casos de sicariato mediático, que actúan como Pedro por su casa en Bolivia, hacen fortuna utilizando la prensa y diría que hay mucha permisibilidad. Lo digo esto en mi ámbito del derecho, siempre he estado cuestionando a las facultades de derecho o a los jueces fiscales que son abogados y que generan muchas injusticias en base a la acción y la vinculación con el poder político. Es una inquietud que me queda, lo digo con mucha, lo planteo a las personas por cuales siento un profundo respeto en el que con tus colegas esta inquietud que no solo es mía, sino de muchos ciudadanos. Bueno, gracias por el comentario, Waldo. Lo único que puedo decir es que los periodistas nos debemos a nuestra audiencia, a nuestro público, a la gente, y que es ella la que nos paga con credibilidad o
sin credibilidad. Básicamente en eso se resume el trabajo de los periodistas. Yo quiero agradecerles a los tres por haber participado en el programa. Empiezo despidiendo a Daniela Iche por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Que les deseo mucho éxito en este mes de la rendición de cuentas a nivel global. Daniela, puedes tomar la palabra para despedirte de la audiencia. Dale, muchas gracias. Bueno, quisiera agradecer por el programa porque creo que es una herramienta fantástica que une comunicación con rendición de cuentas. O sea, solo hacer rendición de cuentas no es suficiente. Es necesario comunicar cómo lo hacemos con transparencia. Entonces, creo que ese programa es un ejemplo perfecto de cómo podemos dar visibilidad a la rendición de cuentas. Entonces, gracias por la invitación y deseo suerte también en los próximos programas. Muchas gracias. Muchas gracias, Mila Reynolds, también por habernos traído los números que dicen qué ha hecho la red UNITAS en el último 2024. Gracias, Mila. Mila, estamos con el micrófono apagado. Gracias, Mary. Sí, yo quiero aprovechar esto en esta despedida simplemente para decir que qué buen momento que llega, ¿no? La rendición de cuentas ahora también en nuestro país. Octubre, digamos, sin pensar, este ejercicio que lo hacemos anualmente, llega en un momento de transición, ¿no? De gobierno y hablar de la transparencia, hablar de la confianza me parece fundamental, ¿no? Sobre todo en este momento. Y hay un tema fundamental a la luz de los comentarios que hacían las diferentes personas. Yo creo que hay un tema de voluntad política muy fuerte, ¿no? También desde las autoridades, porque en esta ida y vuelta y lo que decía la rendición de cuentas, Daniela, la dinámica, ¿no? Que no solamente, que yo también lo mencionaba, pero no bajo el término dinámico, sino también en la lógica que no solamente sociedad civil, sino el Estado, todos vamos rindiendo cuentas en ese proceso. Esto genera confianza en la población. Y qué buen momento, decía nuevamente, y lo reitero, porque ahora entra un nuevo gobierno, sale el otro gobierno, y este es el momento donde hay que hacer una transición con información, ¿no? Para que el nuevo gobierno tenga de manera abierta, transparente información de lo que tenemos, la situación en la cual estamos atravesando, una situación de multicrisis en el país y por lo tanto la información es fundamental. Transparencia, rendición de cuentas, confianza. Todos estos términos que hemos tocado hoy en este espacio creo que son esenciales para seguir construyendo esa cultura a nivel de la ciudadanía también. Muchas gracias, Gracias, Mary. Mila. En realidad vamos a tener... Gracias, Mila. En realidad solo vamos a tener 20 días para la transición y sí. Mila está dando un punto muy importante, transparencia en la transición. ¿Qué están dejando al nuevo gobierno? ¿Qué está recibiendo el nuevo gobierno en Bolivia? Waldo, muchas gracias por aceptar esta invitación, por participar en el programa. Muy amable, como siempre. Gracias. Gracias. Sí. Muy bien. Amigas, amigos de Sumando Voces, les agradecemos por habernos seguido y también mandamos un abrazo a las radios que se han sumado hoy día en la transmisión de nuestro programa. Nos honran con esa audiencia. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos y todas. Les invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Como siempre, nos encuentran en el Facebook en Sumando Voces Bolivia, en X en Sumando Voces Bo, en TikTok somos sumando.voces y nuestra página web donde actualizamos la información en todo momento, sumandovoces.com.bo. El próximo jueves estaremos de vuelta con nuevo gobierno elegido y seguramente vamos a hacer un análisis sobre el tema, así es que espérennos el jueves a las 11 de la mañana. Chao, chao.